días. Bienvenidos a Vivan las Mujeres por el placer de ser mujer. Mi nombre es Claudia Mendoza y recuerda que nos puedes escuchar todos los martes a las 11 de la mañana por proyectateradio.com. Si por algo no nos puedes escuchar en ese horario y ese día, no te preocupes, nos puedes buscar en YouTube como Proyectate Radio 3, Vivan las Mujeres, para facilitarte la búsqueda. Todos los links de todos los programas los puedes encontrar en claudiamendoza.com.mx, en la pestañita de radio. Ahí te vas y puedes buscar el programa que tú prefieras. Ahí están todos para que nos puedas escuchar, nos puedas ver las veces que tú prefieras. A mí me puedes contactar en Facebook como claumendoza.mx y en Twitter como claumendoza_mx. Y bueno, recuerda también que los martes a las 11 de la mañana por proyectateradio.com tenemos un chat en vivo donde nos puedes hacer preguntas, sugerencias, comentarios, compartirnos tu experiencia o lo que tú prefieras. Y bueno, hoy vamos a tener un tema, no sé si polémico, no sé si fuerte, pero creo que lo más importante es generar conciencia, ¿no? Me parece que el objetivo, y ahorita lo revisamos con el invitado, pero considero que el objetivo del tema del día de hoy es generar conciencia hacia la maternidad y hacia la paternidad, y entender la relevancia de tener las mayores herramientas posibles para ofrecerle a un hijo o una hija cuando decides tenerlo. El tema de hoy es, ¿sabes lo que significa tener un hijo? Y para platicar al respecto está conmigo Julián Burrillón. Él es coach. Bienvenido. ¿Cómo Muchas estás, gracias, Julián? Clau. Pues muy bien, con mucho gusto de estar aquí contigo y platicar de este tema que en particular me apasiona por varias cuestiones. ¿Sí? Sí. Bueno, pues empecemos, ¿no? La primera pregunta sería, ¿realmente es necesario prepararnos para tener un hijo? Respondiendo puntualmente, sí. Yo creo que sí, y justo creo que a la base de estar haciendo pues un análisis, ¿no? De como muchas cosas, yo creo que sí hay que prepararse, cosa que en la mayoría de los casos no sucede. Claro, porque, o sea, yo pienso, ¿no? De pronto, al compartir con personas, es como, bueno, pues hace años teníamos hijos y ya, ¿no? No pasaba nada y míranos, estamos enteros. Sí. Suele ser la respuesta, ¿no? Sí. Así como, pues no pasó nada, aquí seguimos, ¿no? Y vamos todos ahí llevándonosla. ¿Qué cambia ahora? ¿Qué haría la diferencia? Pues yo creo que cambia que hoy tenemos mucho mayor información. Creo que hoy tenemos muchos datos, mucha información y creo que no la gestionamos como debe de ser, ¿no? Yo creo que las personas, ¿no? Las mujeres o parejas que deciden tener hijos, pues hoy vivimos, ¿no? Como nada nuevo, ¿no? Vivimos en un mundo de comunicación, en un mundo de información, en un mundo de datos, ¿no? Entras en cualquier navegador, Google o lo que sea, le pones embarazo y, bueno, las entradas son, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Desde todas las perspectivas, ¿no? Desde las cosas, como hasta apps, ¿no? Hoy donde te llaman el embarazo día a día, te hablan de muchas situaciones, pero yo creo que hoy hay tanta información que no se gestiona adecuadamente en la mayoría de los casos con respecto a lo que es estar o no embarazado. Ok, porque ahora que mencionas toda esa información que podemos tener al alcance, yo me imagino, no lo sé, pero en las conversaciones que tengo con, sobre todo muchas mamás que están a mi alrededor, de pronto hay mucha preparación hacia el tema del embarazo. Sí, sí. Quienes se preparan, ¿no? Quienes tienen el acceso a internet, a las apps, a libros, a literatura, etcétera. Es como, sí, ya me voy a embarazar o ya estoy embarazada. Y entonces me informo de qué le va a pasar, cómo va creciendo el bebé y de qué tengo que hacer durante el embarazo. Y luego, ¡pum! ¿No? Nace el bebé y sepa Dios qué pasa. Ahí sí, pues como la vida nos va llevando, ¿no? Sí. Dime. No, sí, te escucho. Entonces, habría que prepararse, ¿a partir de qué punto, Julián? Yo creo que habría que prepararse y creo que ahí lo hablo mucho desde el lado del coach, ¿no? O sea, que es alguna parte que me gusta y que es parte ya ahora sí que de la formación que tengo. Sí creo que debe ser un proyecto de vida, o sea, debería estar incluido en tu proyecto de vida y se debería generar, ¿no? Como parte del mismo. Es decir, creo que debería de estar, ¿no? Así como
conscientemente, ¿no? Vamos a tener pareja y todo, ¿no? Conscientemente vamos a ir a un trabajo, conscientemente, etcétera, etcétera. Pues creo que debe ser parte de justo de ese proyecto de decir, quiero o no tener un hijo, ¿no? Y a veces nos seguimos, ¿no? Como con el primaria, secundaria, ¿no? Tengo mi novio, luego universidad, tengo otro novio, lo que sea, me caso o me junto o la modalidad que sea y pues paso a seguir, más o menos es un hijo, ¿no? Entonces, como que creo que nos vamos con ese rol sin a veces darnos un alto y realmente decir, ¿cómo lo incorporo? O sea, ¿qué significa realmente tener un hijo? ¿No? Y creo que ahí pudiéramos ponerlo muy puntualmente como un acto de responsabilidad debería de ser, ¿no? En ese sentido, y por ende un proyecto de vida y así un acto de amor, ¿no? En ese sentido, pero creo que pues a veces nos perdemos como otras cosas en nuestra vida, ¿no? Sí. Y vamos incorporando conforme se van presentando si realmente tener una visualización adecuada hacia dónde y lo que significa tener un hijo. Sí, es que creo que a veces es como un checklist, ¿no? Ya secundaria, prepa, Sí, carreras, si bien nos va, o a lo mejor maestría, doctorado, matrimonio, hijo. Y nunca te detienes a decir, ¿realmente quiero tener un hijo? Sí, sí, sí. ¿Para qué? ¿No? Porque justo cuando platicábamos al preparar el tema, tú comentabas, es que ¿para qué? Y es totalmente cierto. Yo no creo que la mayoría, digo, no sé, ustedes sabrán, pero yo no creo que la mayoría de los padres se hayan preguntado, ¿para qué quiero tener un hijo? Sí, claro. ¿Qué respuestas podríamos encontrar? Porque sé que tienes mucha experiencia al respecto, Julián. Y me comentabas, ¿no? Que a veces en los talleres haces esta pregunta. Sí. ¿Qué ocurre cuando preguntas eso? Pues hay como, las respuestas son muy variadas, ¿no? Creo que no estamos preparados para responder a una pregunta del para qué queremos tener un hijo. O sea, me refiero, no estamos preparados en una primera instancia. Creo que vamos construyendo una respuesta conforme vamos entendiendo de qué se trata de tener un hijo, ¿no? Pero lo vamos entendiendo ya que lo tienes, Sí, ¿no? ya que lo tenemos, sí, ¿no? Ya que las personas lo tienen, ya que, ¿no? Pues vamos entendiendo y medio podremos responder ese para qué famoso queremos, ¿no? O sea, se quiere tener un hijo, ¿no? Entonces, yo creo que las respuestas, principalmente las primeras, son desde el ego, ¿no? O sea, mucho de lo que yo podría hacer, lo que yo quisiera, pero pues de ahí nos podríamos meter a las más, ¿no? Vamos a decir, inconscientes respuestas de a veces hay una serie de requerimientos por lo cual tenemos hijos que están ligados a no estar sola o solos, ¿no? A veces, como dices, para darle palomita a lo que sigue. Entonces yo creo que las respuestas van principalmente encaminadas a lo que yo pudiera hacer. O sea, de yo hacia el hijo, de yo hacia el bebé, pero creo que muy pocas veces nos detenemos a pensar qué es realmente lo que el bebé quisiera, ¿no? Creo que sería una pregunta bastante interesante no en un imaginario de si yo le preguntara, ¿no? Él por qué quisiera nacer y tener hijos, no, perdón, y tener padres, ¿no? Entonces sería también en ese sentido. ¿Para qué vendría ese hijo al mundo? Uh-huh. ¿Para qué le voy a servir yo Sí. a ese hijo? Sí, sí, sí. ¿Qué herramientas le puedo dar yo a ese hijo una vez que lo tenga? Porque a lo mejor sería una pregunta que tendríamos que hacernos previa en un imaginario, como lo dijiste. Uh-huh. Ok. ¿Cómo podemos comenzar, Julián? O sea, ¿qué nos recomendaría? Supongamos a alguien que apenas está planeando, ¿no? Seguro nos están escuchando quienes ya los tienen y entonces darás tips para quienes ya lo tienen. ¿Qué hacer, no? Pero alguien que apenas lo está planeando, porque en algún momento, y de hecho me gustó mucho este tema cuando lo planteamos, porque en algún momento tuvimos un programa de adopción, ¿no? El proceso de adopción, y vino una experta en el proceso de adopción, y justo nos comentaba todo lo que tiene que pasar una pareja o una persona que está buscando adoptar un bebé o un niño, por lo que tú quieras. Y entonces yo le decía, ¿y por qué no lo tendríamos que vivir cualquiera?
O sea, solo porque biológicamente puedo tener un hijo, ¿significa que debo tenerlo? Ujú. Sí, claro. ¿No? O sea, porque si tienes que pasar todo ese proceso para... sí, digo, me queda claro que ya es una personita que existe y tal. Pero algún día va a existir. O sea, Ujú, ujú. mi cuestionamiento es, solo porque puedo físicamente tener un hijo, debo tenerlo. Y entonces siempre planteo el tema de, solo porque tengo cerebro, todos tendríamos que ser astronautas o médicos o ingenieros, Ujú, ujú. ¿no? Sí, sí, sí. No sé si va por ahí, Julián. Tú dime. Pues yo creo que, o sea, respondiendo la pregunta inicial que hacías es, creo que cómo comenzar debería de ser informándote, informándonos realmente. Creo que hoy, como lo platicábamos ahorita al inicio, hoy podemos tomar una serie de talleres, podemos tomar, ¿no? Leer libros, hay bibliografía hay enorme, ver videos, o sea, etcétera. Creo que hoy tenemos una gran información. Creo que sí nos tendríamos que, ¿no? O sea, los padres, ¿no? Las personas que decidan tener hijos, sí realmente estudiar el tema. Estudiar qué significa, ¿no? Tener un hijo. Por ejemplo, se habla a nivel científico que realmente nuestra formación como seres humanos está basada en 3 etapas. Una es, o en 3 partes. Una es todo el proceso intrauterino, o sea, los 9 meses de proceso de gestación, los primeros años de vida y los genes. De ahí en fuera, a partir de ahí, todo lo demás son, ¿no? Cosas que van a ayudar, van a ser parte de nuestra formación, pero realmente se habla de que está basado en eso. Y un poco, pues bueno, lo que yo he estudiado en ese sentido, en todo el proceso de gestación y todo lo que se da en toda la dimensionalidad, pues ya no es como antes, de, pues estás embarazada, ¿no? Antes inclusive se veía y se usaba la palabra como aliviar, ¿no? Ujú, Que pues es como si estuvieras enfermo, ¿no? ujú. Entonces, pues hoy ya están cambiando eso. Hoy estamos llegando a hablar inclusive, ¿no? de partos humanizados, ¿no? Eso quiere decir que no estaban humanizados o estaban deshumanizados. Deshumanizados. Y sí, ¿no? Hay una parte en donde sí están habiendo, ¿no? El proceso de nacer está siendo, pues a veces muy mecánico, ¿no? En los hospitales la mayoría son por cesárea, pues por muchas cuestiones que a lo mejor ahorita no vale la pena entrar, pero Ujú. por muchas cuestiones la mayoría son por cesáreas, ¿no? Ya no hay, ¿no? El punto de los embarazos que sí se están dando por parto natural, lo que implica el parto natural en ese sentido, o sea, las ventajas que tiene para el bebé un parto natural, etcétera, etcétera, salvo que haya condiciones, ¿no? Especiales. Especiales, que sí tiene que haber en la cesárea, pero creo que sí, los padres o las personas que están considerando pasar de ser hombre o mujer a ser padres, ya tendría que sí, creo yo, estudiarse, ¿no? Creo que tendría que, a lo mejor, bueno, ya lo hemos platicado como hace mucho tiempo, pero en esto de que pues ya nació con la torta bajo el brazo, pues debería ser el manual bajo el brazo, ¿no? Y pues no nacen con un manual. O sea, Mm. pues van, ¿no? Las personas, los padres van descubriendo, y principalmente los padres, ¿no? Que son por primera vez, pues van descubriendo en el Inter, pues qué es esto de tener hijos. Después se topan con el principio de realidad, que llega un momento donde pues te confronta, donde te detiene, donde inclusive puedes tener, ¿no? Las mamás o el papá, si es que está en la escena, Ujú. pues pueden tener una serie de confrontaciones porque al final de ahora sí lo ven, ¿no? O sea, antes pues está en una dimensión que está ahí, que está creciendo, que están haciendo, ¿no? Está creciendo el vientre, etcétera. Pero ya cuando nace, cuando sale, cuando ya lo ves, cuando ya lo tocas, cuando ya lo sientes, cuando ya llora, cuando tienes que hacer todo este proceso que conocemos, que puede ser muy bello en todos los sentidos, o es muy bello, pues puede transformarse en una película de terror para muchas personas, ¿no? O sea, platicando hace poco con una amiga, ¿no? Justo me decía, pues es que me dio esta parte de depresión postparto y entendí que era por no haber aceptado y no haber realmente, ¿no? Visto, asimilado lo que significaba ser mamá. Entonces, creo que sí, creo que hay que estudiar, creo que hay que ver, creo que hay que aprender, ¿no? Y una vez que uno se sienta más o menos, pues sí, ¿no? En conciencia, proyectar, ahora sí, ser padres. ¿Qué necesitaríamos saber? ¿Qué significa o qué significado podríamos darle, Julián?
a ser mamá y ser papá? Pues creo que tendríamos que hablar de diferentes dimensiones, o sea, o variables. Creo yo desde un punto fisiológico, o sea, tomar en cuenta, ¿no?, cómo estamos físicamente, cómo está la mamá físicamente, ¿está preparada o no? Desde lo físico, que sería tal vez uno de los principales puntos a tomar en consideración. O sea, ¿qué tanto está saludable? Partiendo de ahí. De ahí, pues, podríamos estar analizando temas económicos, ¿no? O sea, hacer justo en uno de los talleres que hemos ofrecido, que tiene que ver con estos puntos, pues ¿no?, es un poco como, ¿cuánto cuesta tener un hijo? ¿No? O sea, un varo, se los advierto. sí, la verdad es que sí. Sí. Es considerable, ¿no?, esa inversión que se tiene que hacer y proyectar desde, pues, creo que ya todos, ¿no?, más o menos lo conocemos, pero desde que tenemos, ¿no?, desde que está proyectando estar embarazada, pues todo lo que tiene que ver con ginecólogo, médico general, ¿no?, todo el proceso del embarazo, estudios, etcétera, etcétera, etcétera. Ya nació, ¿no?, el tema del parto, si es en agua, si es en una institución pública, si es en privada, o sea, tiene una serie de variables, si lo integra en el seguro, si es que tengo seguro o no, o sea, todas esas variables económicas que pueda haber, pues obviamente ahí pues tener considerado más o menos los 3 primeros años entre pañales, comida, leche, ¿no? Atención, los que pediatra. Lo van a mandar pediatra, los que lo van a mandar a la guardería, los que no, si lo va a cuidar a alguien, si puedo dejarlo, si yo lo voy a, ¿no?, si yo mamá lo voy a cuidar, si lo va a cuidar la abuela o alguien, ¿no?, ligado ahí, o si va a ir a la guardería, el costo de la guardería, o sea, hay una serie de variables que no consideramos usualmente en temas económicos. En temas, ¿no?, pues también sociales, familiares, inclusive hasta de la casa, ¿no? A veces, pues, ¿no?, pues vivimos en un lugarcito y pues, ¿y dónde va a caber, no? O sea, digo, cuando es cuna y cuando es chiquito, pues sí, pero luego ya creció y luego esta casa nos da para tener un hijo o no, cumple con las condiciones o no, ¿no? Entonces, pues creo que, o sea, hay una serie de, ¿no?, de dimensiones que habría que considerar como parte del proyecto de tener un hijo. Y como saludables, ¿no? Porque no sé qué opines, pero creo que en México puede haber mucha tendencia pues vamos viendo, ¿no? Nos vamos adaptando. Sí. Ya iremos resolviendo, ¿no? Y justo no se piensa como en todo esto, que sí se considera en un proceso de adopción, por ejemplo. Claro. ¿No? Ok, eso es como considerando todo el ámbito, ¿no? Todas las partes sociales. En la parte social, ¿qué habría que considerar? Pues justo eso, ¿no? Que también somos seres sociales, ¿no? Entonces, en esa parte, si mi contexto, en la parte social, le va a brindar vamos a decir, una buena cuna, un buen lugar, ¿no? O sea, en un proceso general. O sea, ¿qué tanto estoy yo bien con mi, ¿no?, situación social, con mi relacionamiento, con ese todo? Al final, este ser llega a un lugar en donde es todo esto, así como nosotros, o sea, porque es una extensión al final, pero pues como nosotros, si nos viéramos en cualquiera de nuestros aspectos de vida, pues hablaríamos que tanto o no estamos bien con la pareja, si hay pareja o no, estamos preparados, los dos queremos, ¿no? Porque también eso pasa, ese es otro tema, pero pues luego no hay un cierto acuerdo de, no, sí vamos a tener hijos, no sé qué, bla, qué bonito, nos casamos, tal, y de pronto llega un momento donde, ¿sí querías, de verdad? Bueno, no, yo no estoy tan segura. Bueno, no, es que yo sí, ¿no? O luego al principio los dos acordaron que no, y de pronto algo pasa y que siempre sí, ¿no? Entonces... No es que yo sepa, pero pasa. Pero pasa. Yo les platico que pasa. Exacto, entonces, ¿no? La pareja quiere o no tener, ¿no? Y luego pues ya es, bueno, pues ya estamos cansados, estamos a lo mejor o juntos, y entonces ya alguien tiene que ceder. Entonces, pues la pareja es muy importante en la medida en la que exista, ¿no? Porque a veces, hoy también, las mujeres que deciden tener hijos, que también lo platicábamos, ¿no? Pues también pueden ser solteras, madres solteras, y deciden, ¿no? Pueden tener un embarazo planificado. Ajá. Y es perfectamente, pues, respetable en ese mismo sentido. Creo que también
va en la misma idea de tener como un proyecto de vida. Entonces, pues yo creo que pues son todas esas posibilidades, todas esas dimensiones que deberíamos de tomar en cuenta. Platicarlo, ¿no? Ujú. Hablarlo, tenerlo Claro. muy claro. ¿Qué tendría que revisar en mí, Julián? Porque ya revisamos todo, ¿no? Esto está muy padre, ta, ta, ta. Entonces empezamos ya a hablar de la pareja. Si quieres, no quieres, hay que platicarlo, no es nada más como, pues, a ver qué pasa. Sí, No, sí, sí. hay que platicarlo desde un inicio. Pero entonces, después de estar en lo general, Ujú. ¿qué tendría que revisar en mí? Pues Porque ahí Ahí ya es ahí otro. está el pan. Claro. ¿No? Y Sí, la sí, verdad sí. es que esa parte es bien complicada y creo que es la menos revisada. Sí, yo creo que, pues sí, creo que si no la revisamos para otras cosas, ¿no? O sea, si no la revisamos a veces en nuestro día a día, Por como salud. individuos. Ajá, exacto, por salud, como individuos. O sea, tengo hábitos saludables, tengo hábitos, ¿no? Que estén, ¿no? Como un poco con esto, que es nuestro cuerpo. O sea, es el principal, es el elemento que tenemos a la mano y que a veces es un tanto olvidado. Es el visible, Es el visible, tangible. tangible. Y ¿no? se nos olvida. Y se nos olvida esto, que lo tenemos y lo vemos todos los días, ¿no? Y a veces, ¿no? A veces ahí ya no vemos las emociones, pero sí vemos el reflejo de las emociones y nos sentimos. Y entonces yo creo que sí, o sea, creo que desde ahí tendría que haber una revisión, como bien lo dices, ahora sí que entrando desde la parte más sensible, ¿no? Me siento, ¿no? Como mujer apta para tener hijos, o sea, estoy preparada emocionalmente. O sea, y pues tendría que ver un reflejo. ¿Cómo responder esa pregunta? Pues un reflejo de cómo me ven los demás, cómo me siento con los demás, cómo me siento con la relacionalidad diaria, en el trabajo, o ¿no? En la casa, en la familia. Y un poco con esto responder la pregunta, ¿soy o no saludable? Emocional y físicamente. ¿Soy o no saludable emocionalmente? Sí, que Eso está. está fuerte. Pues sí. Y a lo mejor no se entiende, ¿eh? Ujú. ¿Podríamos profundizar en qué es ser o no saludable emocionalmente? O sea, ¿cómo puedo saber si soy una persona saludable? Pues yo creo que en la medida en la que estamos en un balance. O sea, creo que el gran reflejo sería, o el resultado sería, si me siento en balance, si estoy en balance, si estoy en un equilibrio, si mi vida está en un equilibrio, ¿no? Entre lo salud, economía, físico, recreación, desarrollo humano, etcétera, etcétera, etcétera. Si juntamos todo esto en esa sensación de bienestar, ¿no? O sea, si estoy en un estado de bienestar, si me siento en un proceso de bienestar, digo, ya hablaríamos de algo más como en plenitud, pero de regresándonos, yo creo que eso sería sentirnos, ¿no? En este tema de salud física y ¿Cómo lo emocional. compruebo? Porque de pronto ya escucho, no, si yo estoy requete bien, ¿no? Yo así como estoy perfecta o perfecto. ¿Cómo lo reviso? ¿Cómo realmente...? Porque no te pasa Sí, sí, que de sí. pronto es, no, yo, y cuando empiezas a revisar, es así de, ah, caray. Pues yo creo que hoy tenemos como muchas herramientas. Hablando de herramientas, creo que tenemos muchas. Ajá. Y creo que hablando de indicadores también. O sea, Ajá. es decir, pues qué tanto escucho o quiero escuchar lo que están diciendo de mí. Es decir, pues sí, ¿no? O sea, un poco como soy buena persona. O sea, desde algo tan sencillo, o sea, mi actuar está siendo congruente, está siendo positivo, Congruente, positivo. ¿no? O sea, o qué tanto me cacho estando en situaciones, ¿no? Que a lo mejor mucho estrés, mucha ansiedad. O sea, vámonos a cómo saber si no, ¿no? Ujú. Cómo saber si no estoy en salud o no estoy en balance. Pues si la mayoría de mis días se hago una revisión de cada día o de la semana, el promedio es, pues estoy estresado o estresada 6 días de la semana, 7 días de la semana, me siento ansioso o ansiosa 5 días a la semana, ¿no? Me siento agobiado, ¿no? O sea, con problemas, o sea, muy cerrado, pues eso sería un indicador de que algo, habría que revisar algo. Digo, habrá, pues ahí, como tú lo sabrás, pues, ¿no? Ciertas, hoy herramientas o personas, ¿no? Terapeutas, psicólogos, coaches, etcétera, que pueden ayudarnos
¿no? A ver cómo estamos, desde un lugar neutral, desde un lugar donde, ¿no? Veamos, así como a veces pues llevamos al auto a servicio, a veces pues tal vez deberíamos de nosotros llevarnos a servicio, así como a veces el básico, cuando menos, ¿no? A nivel médico, pues vas a una revisión, pero cuando vamos a revisiones, pues a veces ya es cuando ya me dolió mal acá, ya me dolió por acá, y pues ya vamos, ¿no? Creo que sí es un área que deberíamos de estar constantemente trabajando, el área del desarrollo humano, el área del desarrollo personal, ¿no? En un curso, en una plática, en algo que nos haga sentir bien. Porque de ahí va a surgir, se me ocurre, ¿qué le puedo ofrecer a esta personita? Claro. ¿No? Sí, sí, sí. ¿Qué me podría preguntar, ¿no? Como, ¿qué nos sugerirías, por ejemplo, preguntarnos de tus talleres y de todo esto? ¿Qué necesitaríamos saber? Porque hablábamos de si quiero o no quiero tener un hijo, ¿para qué lo quiero tener? ¿No? ¿Qué paso seguiría, Julián, en este proceso? O sea, de revisar, o sea, ya revisé lo económico, lo social, la casa, tal, ¿no? Que es además como muy... que podemos hacer una revisión en realidad para cualquier circunstancia. Claro. Pero hablando de... tú hablabas, por ejemplo, ponías un ejemplo de una persona que cuando ya lo tuvo, dice, caray, ¿no? Tuve una depresión y no sabía ni de dónde venía ni qué estaba pasando. Sí, sí, sí. ¿Qué ocurre? ¿Cómo podemos o prevenir o resolver, ¿no? Porque también hay situaciones en las que la mujer muchas veces no logra salir de esa depresión en años. Sí, sí, sí. ¿Cómo podemos irnos revisando, Julián? ¿Qué podemos hacer? Porque entonces vendría la pregunta de qué significa tener un hijo. Sí, ¿qué significa tener un hijo? ¿Qué significa ser padres? Yo creo que reiterando, pues en esta revisión, ¿no? O sea, sí tomar en cuenta cada uno de estos casos. Y creo que, como platicábamos, ¿no? Cuando estábamos poniendo de acuerdo con el tema, hace muchos años, ¿no? Creo que vale la pena, leía una pequeña novela, muy cortita, ¿no? El título, recuerdo que era como Permiso para Procrear. Entonces, hablaba, ¿no? Como una isla que había en donde había un cierto consejo y en donde en ese consejo de sabios, ¿no? Ya saben, en esta escena, ¿no? Donde están los sabios, y en donde en esa isla solamente podrían tener hijos los que llegaran ante ese consejo con un buen argumento con respecto a por qué sí quisiera tener un hijo. ¿No? Entonces, pues pasaban y iban las parejas o iban las mujeres, los hombres, y pues comentaban y el consejo le decía, no, regresa con un argumento mejor. No, regresa con un argumento mejor. Pues porque la mayoría de nuestros primeros argumentos, ¿no? O por qué queremos, ¿no? ¿Para qué queremos tener un hijo? ¿Tienen ejemplos de argumentos que no son como tan aceptables? Pues sí, ¿no? Un poco como, es que me gustaría enseñarle todo lo que yo soy. Entonces, a lo mejor aquí, como hace ratito, si yo le quiero enseñar todo lo que yo soy, pero mi yo soy, pues no está tan equilibrado y tan balance, pues ¿qué le voy a transmitir? Porque aparte, pues ya sabemos ese básico, los niños son una esponjita. Y sí, absorben todo. Entonces, pues viven del ejemplo. Entonces, volvemos a ese punto, ¿no? Entonces, pues bueno, mencionaba una serie de preguntas. Entonces, hasta que pasaban y entonces las pocas personas que sí daban un argumento balanceado, pensado, en donde se enfocaran, principalmente los que sí pasaban al argumento, los que sí pensaban en el bebé, los que sí pensaban en el hijo y que sí lo veían como un acto de amor hacia el hijo, ¿no? Y también en un contexto. Entonces, pues es una metáfora bastante interesante, ¿no? Si nos pensáramos que sí existiera ese consejo. Bueno, que hoy se da en ciertos países, por regulación inclusive, ¿no? Solamente puedes tener un hijo. Sí. Entonces, pues puedes uno
Hay lugares donde están restricciones, ¿no? Hay unas ciertas restricciones, hay otros que no, pero hay países, digo, aquí México, pues, ¿no? Hay una natalidad bastante extensiva. Por ahí traías unas estadísticas, ahorita nos las compartes, porfa. Sí, pero entonces yo creo que partiendo de ese ejercicio, nos lleva a otro lugar, nos lleva a otra silla en donde sí nos deberíamos de sentar, sí deberíamos de sentarnos enfrente de un espejo y decirnos a nosotros mismos, ¿para qué quiero tener un hijo? Estoy preparada, estoy preparado como padre, estoy preparada como madre, ¿no? Sé cuando menos, aparte de ya pasar por todas estas listas de sí, sé lo que significan 9 meses de gestación, sé lo que sucede cada mes, sé lo que significa cuando menos el primer año, ya no nos vamos a más, ¿no? Cuando menos el primer año a nivel desarrollo. Entonces, pues sí, ya yo creo que si podemos responder todas estas preguntas ya con información, ya con esto de una forma muy amorosa, porque creo yo es un acto de amor para uno mismo y para ese, ¿no?, próximo ser humano, donde lo viéramos como eso, como un ser humano integral, donde ese ser humano nosotros vamos a, ¿no?, los padres van a ser guía de esa personita, de ese ser, ¿no? Mientras te escucho hablar al respecto, se me viene a la mente la pregunta, ¿tengo suficiente amor para dar? O sea, ¿tengo suficiente amor para mí? Tanto que puedo compartírselo a otra personita que va a depender al 100% de mí durante un determinado periodo y que además el resto de mis días va a ser mi hijo o hija, ¿no? Sí. Que por ahí voy a quemar la frase porque era para otro programa, claro, pero no importa, entró. Por ahí leía en un texto una cita de una psicóloga que decía, si no fuimos amados, no vamos a saber amar. Sí. De ahí la importancia de revisarnos, ¿no? Claro, y si bien se habla mucho de esto de infancia es destino, pues la parte científica nos diría que sí. O sea, sí es destino, sí se puede modificar, por supuesto, pero sí es parte de una plataforma. O sea, somos producto de nuestra historicidad. Entonces, si bien tuvimos una historicidad, ¿no?, con ciertas características, pero hoy estamos aquí. Entonces, hoy podemos modificar, hoy podemos hacer algo. Hoy tenemos el libre albedrío para decidir qué sí queremos. Ah, sí, el mensaje no es no los tengas nunca. El mensaje es ¿cómo? El mensaje es cómo tenerlos, partiendo de un acto de amor consciente, pensado, visualizado, proyectado, ¿no? Y yo creo que eso pues va a ayudar a realmente tener seres humanos integrales felices, seres humanos integrales felices en amor. Plenos. Completos. Porque de la otra forma, y ahí como un poco hablando de las estadísticas, pues la mayoría de los embarazos que se dan en general son no deseados. O sea, muy poquitos son planificados. O sea, pocas palabras, inclusive hablamos de embarazo planificado. ¿No? Muchos, pues bueno, es no deseado, pero no es que quiere decir no aceptado, ¿no? O sea, puede ser, no lo esperaba, no, a lo mejor no funcionó el anticonceptivo, lo que sea, ¿no? Pasó, no era deseado, pero lo acepto. Hay otros embarazos que son no deseados y no aceptados, que ahí digo ya. Entonces, partiendo de ahí, ¿qué seres humanos están naciendo? ¿Con qué cualidad están naciendo? Si nos regresamos a que la ciencia nos dice que los 9 meses de gestación son una de las 3 partes que conforma el ser humano, y en esos 9 meses de gestación y en sus primeros años hay violencia, hay discusiones, hay rechazo, no hay un ambiente favorable en todos los términos, amoroso, etcétera, 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 pues 2/3
de eso que hoy conforma y de eso que hablan ¿no? La ciencia, pues ya están, ¿no? Ya están ya, en ya quiebre. estás cojeando Ya están desde ahí, cojeando. o sea, desde que Agrégale los llegaste. genes, que hoy ¿no? La alimentación física y emocional, ¿no? Nos está haciendo tener genes con una cierta serie de características, no los más adecuados. ¿No? Es más, hoy muchas personas que no pueden tener hijos, es muchas veces por la calidad ¿no? del esperma o del ovario, o sea, porque hay algo ahí, o sea, hoy se habla de estrés, ¿no? Están estresados en ese término, ¿no? Entonces, hablando por estrés y hablando, pues tiene que decir, no están preparados. Entonces, pues también eso sería parte de tenerlo en conciencia. No están preparados. No están preparados, o sea, no estamos preparados, ¿no? Otra vez regresando a la parte de salud, emocional y física. Entonces, Sí, creo que, híjole, voy a tocar un tema muy delicado, pero si tu cuerpo te está diciendo no, algo está ocurriendo. No estamos preparados a lo mejor, no es el momento. Revísate, o sea, yo no estoy diciendo que si estás teniendo complicaciones para tener un bebé sea tu culpa. No. Lo único que digo es, detente un momento, ¿no? Es como se me ocurre, porque justo, ustedes saben que el programa es grabado y acabamos de grabar uno de una persona que está en un proceso de cáncer. Y justo decía, me senté a pensar, ¿no? claro. Aunque no está tu vida de por medio, el otro día alguien me decía, si tu felicidad está de por medio, hazlo, Claro. ¿no? Pues siéntate a pensar, o sea, ¿qué me está diciendo mi cuerpo? ¿Por qué no puedo lograr, o sea, a lo mejor genéticamente tengo un tema, pero entonces hablamos de ancestros y hablamos de toda esta historia, Claro. revisa un poco esa historia y a lo mejor en esa revisión, se me ocurre, haces una autorrevisión, ¿para qué quiero tener un bebé? Claro. ¿En dónde está mi estrés? Si el tema fuera estrés, ¿en dónde está puesto mi estrés? ¿En dónde está puesta mi energía? Sí. En el para qué estoy buscando este bebé. Porque luego llega y seguimos sin resolverlo, ¿no? Claro. Y vamos a proyectar esa no resolución en el bebé, en el hijo, ¿no? Entonces, sí, o sea, creo que hay que escuchar a la biología. O sea, no escuchamos a la biología de nuestro cuerpo. Y es la base de la mayoría de las enfermedades, ¿no? O sea, viendo desde un punto de vista biológico, emocional, que hoy se habla mucho de esa parte, pues no escuchamos a nuestra biología, no escuchamos qué nos quiere decir nuestro cuerpo. Como dices, hay que sentarnos a escuchar. Y hoy se habla, ¿no? Hay libros, ¿no? Muy buenos, ¿no? Como La enfermedad como camino, ¿no? Entonces, pues eso, pero habría que escucharlo, y habría que escucharlo en ese sentido. Y diciendo, como dices, es un tema un poco, ¿no? Que puede tener, pero sí, si te está diciendo no, no es el momento, no quiere decir que no. No es un no extendido, es un no. Escucha, aprovecha el alto que te está diciendo. Y a lo mejor es nada más para tener un momento de reflexión y de análisis y decir, ok, sí, conscientemente sí quiero tener a un bebé por estas características, porque es parte de un proyecto de vida, porque sí, bla, 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 ¿no? Adelante, entonces tal vez se resuelva en ese sentido. Vamos a ir a un corte Sí. y continuamos. Recuerda que estás escuchando Vivan las Mujeres por el placer de ser mujer. Mi nombre es Claudia Mendoza y nos puedes escuchar los martes a las 11 de la mañana por proyectateradio.com. Regresamos en un momento.
Estamos de regreso en Vivan las Mujeres por el placer de ser mujer. Mi nombre es Claudia Mendoza y estamos hablando de si realmente cuando quieres ser padre o madre sabes lo que significa tener un hijo. Y está Julián con nosotros. Antes de que otra cosa pase, por favor, Julián, ¿dónde te pueden contactar? Si alguien quiere... Pues creo que en el teléfono, que sería el 3539 9842. Ok. 3539 9842. Perfecto. ¿Alguna red social? No, lo que uso ahorita es el teléfono principalmente. Super. Muy bien. Pues nos quedamos justamente en esta parte de pronto el cuerpo nos está diciendo un sí o un no. No siempre porque el cuerpo diga que sí se puede es el mejor momento para tenerlo. Y entonces seguiríamos también con esta parte de cuando sí estás planeando tener un bebé, que ojalá y así fuera, porque justo comentabas que la mayoría son no planificados. ¿Qué respuestas internas puedo encontrar que me den mayor seguridad y mayor tranquilidad? Porque creo que también eso es importante. O sea, debe haber mucha incertidumbre de qué va a pasar y, ¿no? O sea, sí mucha emoción, pero también seguro como padre te enfrentas a mucha incertidumbre. Entonces, ¿cómo podría estar como más tranquila o tranquilo? ¿Ante qué respuestas podría yo decir, pues sí, es una buena idea, es un buen plan y es un buen momento para hacerlo? Yo creo que en tu pregunta está la respuesta. Es decir, si alguien ya cuando menos se detuvo a pensarlo, a decir, ¿por qué sí quiero tener un hijo? ¿Por qué sí quiero embarazarme? Ya desde ahí, ya marcó una gran diferencia contra la mayoría de los embarazos que se dan, que fue, pues, ¿no? Sabemos como las tendencias en embarazo. O sea, México es el país número 1 en embarazadas adolescentes. Adolescentes estamos hablando entre 15 y 19 años, ¿no? Entonces, vamos a pensar que desde ahí es la gran mayoría de embarazos que se dan en México son de adolescentes. Entonces, por eso es que ahora sí que la respuesta está en tu pregunta, Clau, porque es desde ahí. Si ya me detuve cuando menos a decir, si quiero tenerlo, si estoy preparado, preparada para tenerlo, ya desde ahí hubo cuando menos un pequeño acto o un gran acto de conciencia, decir, algo me está haciendo que me pregunte. Y está bien, creo que a veces demeritamos mucho a la duda. Y la duda, pues es la que nos permite crecer, ¿no? Porque la duda nos hace preguntarnos, nos hace conocer, nos hace validar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que se vale dudar si quiero o no tener hijos. Se vale dudar, si ya lo tengo, en cómo lo estoy educando. Wow, acabas de decir algo importantísimo. Se vale dudar si quiero o no tener hijos. Claro. Porque regularmente no creo que exista gente que considere que se vale dudar. Sí. Y te comparto rápidamente, ¿no? Yo decidí no tener hijos. Y cada que lo digo, es así como... está enferma, no puede, ¿no? O sea, y la mayoría de las personas es como cuestionarte, pero ¿por qué no quieres, no? Sí. O sea, ¿dónde está tu problema? Sí, como convencerte. Ajá, sí. Ok. Sí, y yo creo que en ese sentido, pues no todas las mujeres, ¿no?, quieren ser madres, ¿no? Y es completamente válido. Nada más hay que hacerlo de un lado consciente y pensado, ¿no? Porque muchas veces pues estás en un cierto contexto cultural o social en donde tienes que ser madre, porque el contexto, la cultura, eso es parte de tu proceso, es parte de que seas mujer. Bueno, en México es uno de esos países. Es uno de esos países. O sea, por supuesto. Sí, y en ciertos sectores mucho más marcado que en otros. Pero bueno, yo creo que en eso. Entonces, yo creo que para no ampliarnos tanto, yo creo que para ir cerrando,
creo que se vale dudar, se vale ponernos en un lugar diferente, se vale estudiar, se vale aprender, se vale informar, se vale cuestionarse, se vale ir a cursos, se vale leer, ver videos, películas. Creo que hoy tenemos todo. Creo que es en la medida en la que podemos gestionar todo esto como para tomar una decisión consciente, pensada, como lo decíamos hace un momento, un acto de amor por mí y por la persona, el bebé que estoy pensando tener. Creo que esa debería ser la reflexión a la cual deberíamos de llegar. Y partiendo de ahí, ya viene un cómo, ¿no? O sea, ya después de ahí vemos los cómos, pero partiendo de ahí creo que ya tenemos un camino y vamos a marcar una gran diferencia en la persona que estamos proyectando, y al final es eso, es un acto, ¿no?, mágico, ¿no? Como alquimistas, ¿no? De hacer todo esto para transformar algo en una personita. Y una personita que va a crecer, que va a ser y que se va a integrar en una sociedad. Entonces, pues también, ¿qué tipo de personas queremos que nazcan? ¿Qué tipo de hijos queremos que nazcan? Que se incorporen en una sociedad y que realmente sean parte de este cambio, de esta transformación que hoy el mundo está requiriendo con seres desde el amor. Tal vez suena muy romántico, pero no estamos hablando de ese amor romántico, sino de estos seres de amor, ¿no? Donde son revolucionarios en ese sentido, donde innovan, donde van mucho más adelante, donde están hablando de evolución, de transformación, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que hay minorías que se vuelven mayorías. Pues sí, porque ahí sí, al final, esa va a ser tu contribución. Claro. ¿No? O sea, si quieres verlo desde ti, esa va a ser tu contribución. Sí, sí. Pues nos vamos, Julián. Vamos. Se nos acabó el tiempo, pero pues ojalá hayamos contribuido en algo, ¿no? Ojalá que esta información haya sido útil para ustedes y que nuevamente el mensaje es: lo que decidas está bien. Ojalá te detengas por lo menos a pensarlo un momento, ¿no? Que para qué sí y de la mejor manera. Sí, yo creo que ojalá los hayamos hecho o las hayamos hecho dudar, ¿no? O sea, duden. Está bien, se vale dudar. Entonces, se vale dudar y aprender. Muchas gracias. Muchas gracias, Clau, por Un el espacio. placer. Igualmente. Muchas gracias a ti por escucharnos. Gracias, Scar, por estar en los controles el día de hoy. Recuerda, esto fue Vivan las Mujeres, por el placer de ser mujer. Mi nombre es Claudia Mendoza. Nos puedes escuchar todos los martes a las 11 de la mañana por proyectateradio.com. A mí me puedes contactar en claumendoza.mx por Facebook y por Twitter en claumendoza_mx. En claudiamendoza.com.mx están todos los links para que entres a YouTube y veas todos los programas las veces que prefieras. Que tengas un feliz día. ¡Mua!